Nunca pensé que llegaría el día en que la quietud de la madrugada me despertara de golpe. No por un portazo, no por un grito, no por los regaños que solían retumbar en el patio, sino por algo mucho más profundo. Un silencio tan espeso que parecía absorber el aire mismo. Me levanté sintiendo la respiración pesada, como si mis pulmones se resistieran a funcionar en un mundo que ya no reconocía. Y ahí, en aquel instante, comprendí que nada volvería a ser igual. La oscuridad se extendía sobre la vecindad como una manta húmeda. No había luz eléctrica, ni el brillo tenue de los focos que solían parpadear. Ni perros ladrando a lo lejos, ni radios viejos encendidos, ni pasos apresurados sobre la tierra. Solo ese silencio. Y un olor. Un olor extraño, metálico, entremezclado con algo dulce y a la vez pútrido. Me daba náuseas. Me hacía sentir que cada inspiración me acercaba un poco más a algún tipo de muerte invisible. Caminé hacia el patio con el pulso acelerado. Mis manos temblaban sin razón aparente, o tal vez sí la tenían, pero todavía me negaba a comprenderla. A cada paso, la sensación de que algo me vigilaba se volvía más intensa, como si hubiera ojos adheridos a cada rincón, observándome, estudiándome. Al llegar al centro del patio, mi garganta se cerró de golpe. No había nadie. Nadie vivo. Lo que quedaba. No podía describirse como cuerpos. Eran formas retorcidas, quemadas, reducidas a masas negras pegadas al suelo, como sombras derretidas que se habían quedado atrapadas en un último intento de huir. No quise acercarme demasiado, pero aún desde la distancia, pude distinguir fragmentos reconocibles. Una mano seca, un pedazo de tela a cuadros, unos zapatos infantiles deformados por un calor imposible. No grité. No pude. Mi mente simplemente se negó a procesar lo que veía. No había señales de lucha. No había sangre. Solo ese olor, esa pestilencia que parecía esparcirse desde las paredes mismas, como si la vecindad hubiera sido absorbida por una fuerza que no pertenecía a este mundo. Quise convencerme de que aquello era una pesadilla. Pero lo sentía. Sentía el peso de la realidad aplastándome el pecho. Busqué desesperado entre los rincones, entre las sombras, en cada habitación. Pero todas estaban igual. Vacías, frías, impregnadas de ese olor antinatural. No había rastros de vida. Ni de los otros. Ni siquiera de los animales. Solo silencio. Y la certeza de que aquello no había sido obra de algo humano. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un zumbido grave, como un lamento metálico que vibraba en el aire y hacía temblar las ventanas rotas. Provenía del cielo, aunque no podía ubicar un punto exacto. El sonido parecía moverse, rodearme, pasar a través de mí. Y con ese zumbido vino la luz. Una luz verdosa, fría, casi líquida, que se filtró desde lo alto como un reflejo enfermizo. Iluminó el patio por unos segundos y reveló lo que mi mente había intentado negar. Marcas en el suelo. No eran quemaduras comunes. Eran patrones circulares, como si una maquinaria gigantesca hubiera descendido lo suficiente para grabar la tierra, dejando líneas profundas y simétricas. Líneas que parecían moverse ligeramente, como si respiraran. Retrocedí con el corazón golpeando mi pecho, pero la luz desapareció de inmediato, tragada por la oscuridad del cielo. El zumbido se desvaneció poco después. Todo volvió a quedar inmóvil. Pero yo ya sabía que no estaba solo. Tomé lo primero que encontré. Una barra metálica oxidada, ligera pero firme. No esperaba que me sirviera de mucho, pero era lo único que tenía para aferrarme a una sensación de protección, por mínima que fuera. Necesitaba moverme, huir, alejarme de aquel lugar que alguna vez fue mi hogar, ese sitio donde las risas, los pleitos y las rutinas daban forma a los días. Ahora solo quedaban sombras adheridas a la tierra.
Mientras salía por la entrada principal, una corriente helada recorrió mi espalda. No era viento. Era algo más sutil, más pesado. Como si una presencia invisible pasara rozando mi nuca, como si algo me oliera, me analizara, tomara nota de mí. No volteé. No quería ver lo que fuera que me acompañaba desde algún punto de la oscuridad. Solo avancé, con los pies entumecidos y la respiración irregular, rumbo a la calle, que no estaba mejor que la vecindad. Las casas alrededor estaban destruidas, algunas con techos arrancados de cuajo, otras con grietas profundas que atravesaban las paredes como venas negras. Los postes de luz estaban doblados, casi derretidos. Por la calle corrían charcos densos, viscosos, como si un líquido bioluminiscente se hubiera derramado desde el cielo y se hubiera mezclado con la suciedad del asfalto. Caminé entre ellos cuidando no tocarlos, pues desprendían un calor extraño que vibraba como si estuviera vivo. Levanté la vista. El cielo era una masa turbia, sin estrellas. Un manto uniforme y grisáceo que se agitaba lentamente, como si algo gigantesco se ocultara detrás de él, respirando. A lo lejos, pude distinguir una estructura colosal suspendida entre las nubes. No se movía, pero pulsaba con luces intermitentes, como un corazón mecánico que latía para anunciar el fin del mundo. No sé cuánto caminé. Perdí la noción del tiempo. Mis piernas se movían casi por instinto, como si mi cuerpo supiera que quedarse quieto equivalía a morir. Pasé frente a autos volcados, ventanales repletos de manchas que parecían huellas de manos intentando escapar, postes con señales arrancadas y arrojadas contra el suelo. Todo estaba vacío. Todo salvo ese zumbido que a veces regresaba, más cerca, más profundo, como si me siguiera, como si me eligiera. No tardé en encontrar las primeras señales de otros sobrevivientes. Fogatas apagadas, restos de comida quemada, huellas de grupos apresurados. Pero algo en ellas me inquietó más que la soledad. Muchas de esas huellas estaban mezcladas con otras. Otras más grandes, más profundas, con forma indefinible. No eran de humanos. Seguí caminando, pero el aire comenzó a volverse más pesado, más frío, y la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde cada sombra se volvió insoportable. Fue ahí cuando lo supe. Yo no era un sobreviviente afortunado. Yo era un testigo condenado. Y lo peor apenas estaba empezando. Avancé sin rumbo, siguiendo calles desiertas que parecían más estrechas cada vez, como si los edificios quisieran cerrarse sobre mí para sepultarme bajo su sombra. El olor metálico continuaba impregnando el aire, pero ahora se mezclaba con algo más. Humo viejo, madera quemada y la fetidez agria de cuerpos en descomposición. El viento no traía señales de vida, solo un murmullo casi imperceptible, como si las ruinas recordaran lo que habían visto. A medida que caminaba, las huellas extrañas se multiplicaban. Algunas eran profundas, como si criaturas pesadas hubieran desplazado sus enormes cuerpos arrastrándose sobre el suelo. Otras eran largas y delgadas, semejantes a cortes en la tierra, como si algo afilado hubiera pasado rozando la superficie. No quise imaginar qué cosas dejaban aquellos rastros, pero sabía que no eran de este mundo. Quizá nunca lo habían sido. Sin embargo, lo que más me inquietó fue encontrar señales de humanos. Restos de fogatas, pedazos de ropa rasgada, huesos. Huesos limpios, pulidos de una forma que el hambre humana no podría explicar por completo. Algo se los había llevado antes de que los cadáveres tuvieran siquiera oportunidad de enfriarse. Y ese algo podría seguir cerca. Pero los humanos también éramos una amenaza en ese infierno. Lo descubrí al caer la tarde, cuando encontré por primera vez un rastro distinto. Huellas humanas recientes, marcadas con prisa, mezcladas con restos de ruedas improvisadas, como de carritos adaptados para transportar cosas. El corazón me dio un vuelco. No por esperanza, sino por precaución.
Si había sobrevivientes, no serían necesariamente amistosos. En un mundo destruido por seres alienígenas, los hombres podían ser incluso peores. Seguí el rastro hasta un callejón angosto donde la luz agonizante del cielo gris apenas iluminaba el camino. Las paredes tenían marcas de golpes, de forcejeos, e incluso manchas oscuras que bien podrían haber sido sangre seca. Algo me empujó a retroceder, una intuición que nació justo en la base del estómago, como si mis tripas quisieran hablarme. Me escondí detrás de un auto volcado y esperé. No tardó mucho en escucharse el crujir de pasos sobre vidrio roto. Eran varios. Respiraban fuerte, como animales agotados, pero cargados de rabia. No quería verlos, pero el instinto me obligó a asomarme apenas. Eran humanos. O lo que quedaba de ellos. Rostros cubiertos de suciedad, ojos hundidos, piel marcada con manchas quemadas que parecían provocadas por la luz verdosa de los cielos. Llevaban armas improvisadas. Tubos, machetes oxidados, palos envueltos con alambres. Avanzaban en silencio, atentos, oliendo el aire como si rastrearan algo vivo. Y ese algo podía ser yo. Hundí el cuerpo contra el suelo, manteniendo la respiración mientras pasaban. Hablaban entre ellos solo con gestos bruscos, miradas rápidas. Eran una manada, más que un grupo. Y su mera presencia me confirmó una verdad dolorosa. En este apocalipsis, nada era más peligroso que una persona desesperada. Me quedé inmóvil hasta que el eco de sus pasos se desvaneció. Solo entonces emergí del escondite y retomé mi camino en dirección contraria, alejándome lo más posible. El cielo comenzaba a oscurecerse más, pero no como cuando cae la noche. Era como si una sombra gigantesca pasara lentamente por encima del mundo, apagando todo vestigio de luz natural. Caminé durante horas, sin descanso, hasta llegar a las afueras de la ciudad. Las calles se transformaron en caminos de tierra agrietada, bordeados por árboles quemados y casas derrumbadas. A cada paso, una sensación extraña crecía en mi interior, como si algo me guiara sin que yo lo supiera. No era esperanza. No era instinto. Era otra cosa. Casi como una fuerza invisible tirando de mí. Fue ahí, en ese terreno abierto y silencioso, donde vi los primeros restos claros de los invasores. Un cráter de tamaño colosal, rodeado de tierra ennegrecida y placas metálicas incrustadas en el suelo. Placas que parecían parte de una nave, pero no estaban hechas de ningún material que yo pudiera reconocer. Sus superficies pulsaban con una energía tenue, casi como un latido. La luz verde que emanaban me provocó un mareo inmediato, como si mi mente no fuera capaz de comprender lo que estaba viendo. Me acerqué con cuidado. El aire alrededor del cráter vibraba, denso, húmedo, cargado de electricidad. No había cadáveres humanos, pero sí algo peor. Restos de criaturas. Fragmentos informes, tentáculos desgarrados, extremidades afiladas como cuchillas, globos oculares enormes reventados sobre la tierra. Aquellas cosas, incluso muertas, parecían moverse ligeramente bajo la luz enferma del cielo, como si se resistieran a aceptar su propia muerte. Un ruido repentino me heló la sangre. Provenía de dentro del cráter. Un gorgoteo débil, como si algo todavía respirara entre las sombras metálicas. Di un paso atrás, apretando la barra oxidada que había llevado conmigo desde la vecindad. Pero no me atreví a acercarme más. No todavía. Mi instinto me decía que allí, en ese cráter, se escondía una pieza crucial del infierno que se había desatado sobre la Tierra. Una explicación. O quizá una condena aún mayor. Me alejé, pero justo cuando me daba la vuelta, el cielo volvió a vibrar. El zumbido regresó con una potencia que hizo temblar los árboles secos. Y entonces lo vi. Una silueta enorme deslizándose entre las nubes bajas, oscura, alargada, como una criatura suspendida por hilos invisibles.
Sus luces parpadearon en secuencias que parecían un lenguaje. Todo mi cuerpo se paralizó. Sentí como la piel se me erizaba. No estaba buscando algo al azar. Estaba buscando a alguien. Y de alguna manera, no sé cómo explicarlo, supe que me estaba buscando a mí. Retrocedí unos pasos, pero el suelo comenzó a vibrar, y de las grietas salieron pequeñas luces, como insectos bioluminiscentes que flotaban y se reunían formando líneas geométricas en el aire. Parecían escanearme, medir mi presencia, registrarme. Me cubrí el rostro, temblando, esperando que la luz me quemara. Pero en lugar de eso, las diminutas criaturas se dispersaron, como si hubieran confirmado algo. Algo que no entendía, pero que intuía profundamente. Yo era necesario para ellos. No sabía por qué. No sabía para qué. Pero comprender eso me llenó de un miedo que ningún monstruo, ningún saqueador, ninguna muerte en la vecindad me había provocado. Porque algo peor que morir es ser elegido. El zumbido cesó tan rápido como había empezado, dejando el aire helado, muerto. Y entonces, desde el fondo del cráter, escuché ese gorgoteo otra vez. Más fuerte. Más cerca. No esperé más. Corrí. Corrí hasta que los pulmones me ardieron y las piernas amenazaron con quebrarse. Pero en cada paso, en cada latido, algo dentro de mí decía lo mismo, como un susurro que no podía callar. Esto no fue un accidente. Esto no fue una invasión sin objetivo. Esto fue un llamado. Y ese llamado era para mí. Corrí sin detenerme, con la garganta ardiendo y el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. Pero por más que avanzaba, por más que mis piernas casi se partían del cansancio, la sensación no desaparecía. Era como si aquel zumbido hubiera dejado una marca invisible sobre mí, una especie de eco vibrante que no se apagaba con la distancia. No estaba solo, aunque no pudiera ver a nadie. Algo me seguía. Algo me olía. Algo me reconocía. La oscuridad aumentaba a medida que dejaba el cráter atrás. El cielo parecía haberse hundido un poco más, como si las nubes pesaran toneladas y quisieran aplastarme contra la tierra. Cada tanto, un destello verdoso iluminaba la silueta de los cerros lejanos, pero nunca se oía trueno alguno. Aquellos relámpagos no eran naturales. Eran como avisos. Como señales. Me encontré en un camino de tierra que alguna vez debió conectar pueblos cercanos, pero ahora era solo una extensión agrietada, cubierta de ceniza y hojas muertas. A los costados había restos de autos abandonados, algunos volcados, otros con puertas arrancadas de cuajo. Muchos tenían marcas profundas en el metal, arañazos enormes que no parecían hechos por manos humanas. Más adelante, encontré un camión partido a la mitad, como si algo gigantesco lo hubiera mordido. No quise imaginar qué. Mis pasos levantaban polvo que picaba la nariz y los ojos. El silencio era tan profundo que el crujido de mis botas parecía un grito. Y cada vez que me detenía, por un segundo apenas, me parecía escuchar algo. Respiraciones tenues, roces leves, como si hubiera cuerpos escondidos entre los árboles carbonizados. Pero cada que volteaba, no había nadie. Me obligué a seguir adelante. La noche cayó por completo, aunque la palabra noche ya no significaba lo mismo. No había estrellas. No había luna. Solo sombras densas, moviéndose como humo espeso entre los troncos quemados. A veces, creí ver siluetas delgadas, demasiado delgadas para ser humanas, corredizas, moviéndose con rapidez entre los arbustos secos. Cada vez que enfocaba la vista, ya no estaban. Pero sabía que habían estado ahí. El camino me llevó hacia una construcción que a duras penas reconocí. Una estación de servicio antigua, con los surtidores oxidados y la tienda cubierta de escombros. Parecía abandonada desde mucho antes del apocalipsis. Pero algo en ella, una especie de intuición inexplicable, me obligó a acercarme.
Tal vez era el deseo de refugio. Tal vez ese mismo instinto que me había salvado de los saqueadores. O tal vez algo peor. El interior estaba oscuro, pero no completamente. Un resplandor tenue, casi imperceptible, se filtraba desde la parte trasera del lugar. Ese brillo era igual al del cráter. El mismo verde pulsante, como el latido de una criatura dormida. Mi piel se erizó de inmediato. No quería acercarme. Sabía que debía alejarme. Pero mis pies avanzaron solos, como si el mundo entero se empeñara en arrastrarme hacia ese punto luminoso. Con cada paso, la temperatura bajaba más y más. Un frío seco, hondo, metálico, me envolvía. La respiración formaba nubes blancas frente a mí. Y mientras más me acercaba, más sentía la vibración en los huesos. Llegué al fondo de la tienda, donde antes debió estar la bodega. Pero ahora no era una bodega. Era un boquete. Un agujero profundo en el suelo, con bordes derretidos, como si algo hubiera perforado la tierra desde dentro. El resplandor verde salía de ahí, palpitando suavemente. Me asomé con cautela. Y lo escuché. Un susurro. No era un murmullo humano. No tenía voz, ni tono, ni respiración detrás. Era como si alguien intentara hablar directamente dentro de mi cabeza. Un sonido húmedo, espeso, arrastrándose por mis pensamientos, tratando de formar palabras que quizá no estaban hechas para un cerebro humano. Me llevé las manos a la cabeza, sintiendo un dolor punzante detrás de los ojos. El susurro crecía, se multiplicaba, se hacía más cercano. Retrocedí tambaleando, tropezando con cajas rotas y restos de plástico quemado. Pero el susurro no se detuvo. Al contrario. Me seguía, como un parásito pegado a mis pensamientos. Como si hubiera despertado algo dentro de mí. Salí casi gateando de la tienda, jadeando de puro miedo. La noche afuera parecía aún más densa. Pero ya no estaba solo. A unos metros, bajo la sombra de un árbol ennegrecido, distinguí varios cuerpos. Humanos. 3, tal vez 4. Estaban arrodillados, inmóviles, con la cabeza gacha. Al principio pensé que estaban muertos. Pero sus cuerpos se movían ligeramente, respirando con dificultad. Cada uno tenía marcas en la piel. Líneas verdes que brillaban con una intensidad enfermiza, como si la luz del agujero los hubiera marcado antes que a mí. Me acerqué apenas un paso. Y entonces los oí respirar. No como personas. Como algo que imitaba la respiración humana. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aquellos no eran sobrevivientes. No del todo. Uno de ellos levantó la cabeza. Sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas. Y en su frente, justo en el centro, había una hendidura pequeña, como una cicatriz fresca. Que se movía ligeramente, como si algo debajo de la piel palpitara. Me quedé paralizado. No podía correr. No podía gritar. Solo podía mirar, sintiendo como el frío se me metía en la médula. Los seres, porque ya no los llamaba humanos en mi mente, se levantaron lentamente, con movimientos descoordinados, casi como marionetas. Sentí el aire volverse más pesado. La hendidura en la frente del primero se abrió apenas 1 milímetro, revelando un brillo interno, verde, profundo. Y el susurro que me perseguía desde el agujero se intensificó. No hablaban. No gruñían. Pero estaban comunicándose conmigo. Y entendí, sin saber cómo, que no habían sido creados por los invasores. Sino alterados. Reutilizados. Vacíos por dentro, llenos de ese resplandor que no pertenecía a este mundo. Eran recipientes. Recipientes fallidos. Y ahora que yo estaba ahí, querían probar si yo serviría mejor. Di un paso atrás, apenas respirando. El brillo en sus frentes aumentó. El susurro se volvió un chillido interno que me hizo tambalear.
La sensación de ser observado se volvió insoportable, como si cientos de ojos invisibles me estudiaran desde algún punto. Y entonces, algo enorme se movió entre los árboles. No lo vi del todo. Solo un destello de extremidades largas, demasiado largas, y una sombra colosal deslizándose en silencio. Los seres alterados se voltearon hacia esa presencia, inclinando la cabeza, como si la criatura fuera su dueño. No esperé más. Corrí. Corrí como si la muerte fuese una sombra pisándome los talones. Y todo lo que dejé atrás seguía susurrándome dentro del cráneo. No sé cuánto corrí. La noche parecía interminable. Cada árbol quemado, cada sombra retorcida, cada susurro interno era como una mano invisible empujándome hacia adelante. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la certeza de que algo me seguía desde el bosque. Esa sombra enorme, silenciosa, casi líquida. Sabía que no la había imaginado. La había visto moverse entre los árboles, deslizándose como si flotara. Era demasiado grande para esconderse, pero aún así parecía capaz de colarse por cualquier rincón del mundo. Mientras huía, el susurro interno seguía allí, clavado en lo más profundo de mi mente. Ya no era un murmullo confuso. Comenzaba a tener forma. No palabras humanas, pero sí una especie de secuencia, un ritmo. Cada cierto tiempo sentía un latido que no venía de mi corazón. Uno que no era mío. Uno que parecía querer sincronizarse conmigo. Me detuve solo cuando mis piernas ya no respondieron y me desplomé junto a un muro semiderrumbado de lo que alguna vez fue una fábrica. El concreto tenía manchas negras, marcas como garras, y algunas zonas parecían derretidas. Todo indicaba que allí también había habido contacto. Pero en ese momento no tenía fuerzas para preocuparme. Me acurruqué entre los escombros, sintiendo la respiración cortada, intentando recuperar estabilidad. Pero el susurro no me dejó. Era como si una imagen intentara formarse detrás de mis ojos. Un patrón. Un mapa. Líneas curvas, círculos concéntricos, puntos alineados como estrellas. Pero no eran estrellas. Lo sabía. Era otra cosa. Cada vez que la imagen se completaba, un dolor punzante atravesaba mi cabeza, como si mi cerebro rechazara algo que no estaba hecho para comprender. Me llevé las manos a las sienes, sintiendo el sudor frío correr por mi rostro. Quise expulsarlo. Quise sacarlo de mi mente, como si pudiera arrancármelo con las uñas. Pero cuanto más intentaba resistirme, más clara se volvía la figura dentro de mi cabeza. Hasta que, finalmente, se formó por completo. Era un recorrido. Un camino trazado desde el cráter. Hacia otro punto. Un punto lejano, oculto entre cerros y estructuras que parecían antenas gigantes, aunque no pertenecían a humanos. Ese mapa no era un recuerdo. No era una visión. Era una orden. Y eso me aterrorizó más que cualquier monstruo deforme que hubiera visto. Porque comprendí algo. Desde el momento en que me acerqué al cráter, ya no era un simple sobreviviente. Era parte de algo más grande. Algo que quería usarme. Me puse en pie, temblando, con la barra metálica aún aferrada en mis manos. Miré a mi alrededor, tratando de recuperar la orientación. La fábrica estaba en ruinas, pero no completamente abandonada. Había huellas recientes de humanos. Pasos marcados en la tierra, tal vez más de un grupo. Y algo más inquietante. Marcas de arrastre, como si hubieran llevado algo pesado. O a alguien. Seguí avanzando por el interior destruido, pasando entre máquinas oxidadas cubiertas de ceniza. El silencio era espeso, como si cada sonido fuera devorado por la oscuridad. Pero entonces escuché algo nuevo. Un golpe seco, repetitivo, como si alguien golpeara una lámina metálica con insistencia. Me acerqué con cautela, ocultándome detrás de un muro caído.
El sonido provenía de un área más iluminada, donde aún quedaban algunas lámparas de emergencia funcionando de manera intermitente, parpadeando como luciérnagas moribundas. Desde mi escondite pude distinguir a un grupo de humanos. Se movían con cuidado, como animales acechando entre ruinas. Llevaban mochilas, armas improvisadas y lámparas pequeñas. Habían montado una barricada con maderas y pedazos de metal. Parecían estar protegiendo algo. Pero no me atrevía a acercarme. No después de lo que habían hecho los otros grupos. No en un mundo donde la humanidad se convertía en su peor versión. Me quedé oculto en las sombras, observando cómo revisaban cajas metálicas abiertas y extendían mapas en el suelo. Eran mapas distintos, más técnicos, marcados con símbolos que no reconocía. Parecían buscar algo. O alguien. Cada tanto, uno de ellos levantaba un aparato extraño, una especie de detector que emitía destellos rojos al apuntar hacia ciertas direcciones. No quería atraer su atención, pero entonces ocurrió algo que me paralizó. El detector apuntó justo hacia donde yo estaba escondido. Y comenzó a emitir un pitido agudo, constante, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. No tuvieron que verme. No tuvieron que oírme. El aparato me detectó. Y eso significaba algo aterrador. Ellos también sabían que yo llevaba algo adentro. Algo que no debía tener. Retrocedí en silencio, casi sin respirar, mientras el grupo comenzaba a moverse, alertado, apuntando luces hacia la oscuridad. Sabía que no debía quedarme allí. Sabía que su intención no sería ayudarme. Nadie que siguiera vivo en este infierno lo hacía. Me escabullí entre las máquinas caídas y logré salir de la fábrica por una ventana rota cubierta de escombros. El aire afuera era aún más frío. La noche parecía más viva, como si los árboles quemados contuvieran respiraciones invisibles. Pero no tuve tiempo de descansar. No después de lo que había visto. El mapa en mi mente resplandecía, casi pulsando con la misma luz del cráter. Cada vez que cerraba los ojos, el trayecto brillaba más fuerte, obligándome a recordar cada curva, cada punto de referencia. Era como si esas criaturas quisieran que yo caminara exactamente por ese camino que me habían impuesto. Me alejé de la fábrica, pero no corrí. Sabía que llamar la atención me pondría en peligro tanto de los humanos alterados, como de los saqueadores, como de los que me buscaban con detectores. Caminé despacio, con la barra lista, atento a cada sonido. Pero entonces lo escuché. Un silbido agudo, lejano, pero enorme. No humano. No animal. Levanté la vista. Entre las nubes bajas, una sombra gigantesca se deslizó lentamente, como una ciudad suspendida en el cielo. Sus luces parpadearon en secuencias que reconocí a la fuerza, pues se parecían al patrón que ardía dentro de mi mente. Comprendí que estaban vigilando mi avance. Que aquel mapa era un camino vigilado. Un camino del que no podía escapar. Y por primera vez desde que el apocalipsis comenzó, sentí que mi destino no solo era inevitable, sino que ya había sido decidido por fuerzas que no entendía. Me puse en marcha. Porque sabía que si no iba hacia ellos, ellos vendrían por mí. Seguí caminando durante horas, siguiendo el trayecto impuesto por aquella imagen pulsante dentro de mi cabeza. No sabía qué esperaba encontrar, pero cada paso que daba aumentaba la sensación de que algo, o varias cosas, se acercaban desde distintos puntos del mundo, como si mi avance estuviera siendo vigilado por ojos invisibles. El aire era cada vez más frío y pesado, como si descendiera una niebla que no se veía, pero se sentía en los huesos. A medida que avanzaba, el terreno cambiaba. Los árboles quemados daban paso a lomas de tierra gris, desnudas, donde antes debió haber vegetación. El suelo estaba cubierto de pequeñas grietas que parecían arterias secas, extendiéndose en todas direcciones.
Mis pies se hundían ligeramente en un polvo fino que me irritaba la garganta y los ojos, un polvo parecido a ceniza. Pero no era ceniza. No venía de madera quemada. Provenía de algo más orgánico. Y parecía moverse si lo observabas demasiado tiempo. A lo lejos, vi una estructura. Al principio pensé que era una antena de telecomunicaciones, una de esas torres metálicas que enviaban señales antes de que todo se derrumbara. Pero conforme me acercaba, noté que su forma no era simétrica, ni recta, ni hecha de piezas ensambladas por manos humanas. Era una torre alta, sí, pero su superficie parecía viva. Tenía pulsaciones. Respiraba. La torre, si es que podía llamarse así, estaba formada por placas negras curveadas, como escamas gigantescas superpuestas. Entre las rendijas de esas placas fluía una luz verde suave, idéntica a la del cráter. Y cada cierto tiempo, la estructura emitía un zumbido grave que resonaba en mi estómago. Sabía que el mapa mental me guiaba hacia ella. Cada vez que desviaba la vista, el dolor en mi cabeza aumentaba, como si la torre reclamara mi atención. Pero antes de acercarme más, escuché algo detrás de mí. Un crujido. Un susurro. Pasos. Me oculté detrás de una piedra alta y esperé. El viento trajo un olor agrio, mezcla de sudor humano, metal oxidado y carne vieja. No era un olor alienígena. Era humano. Y segundos después, los vi. 3 figuras avanzaban en silencio, cada una armada con machetes, tubos reforzados y cuchillos de cocina modificados. Llevaban ropa destrozada, manchas secas de sangre y trozos de tela amarrados en los brazos como si fueran insignias. Parecían organizados, peligrosos, desesperados. Uno de ellos cargaba un saco grande sobre la espalda, del cual goteaba un líquido oscuro que caía al suelo en gotas pesadas. Estos no eran como los alterados del bosque. No. Estos eran humanos completos. Y por eso me asustaban aún más. Los observé con el corazón acelerado. Sus ojos estaban alertas, escaneando el horizonte. Parecían buscar algo específico. Y lo confirmé cuando uno sacó un artefacto parecido al detector que vi en la fábrica. Lo encendió. Las luces comenzaron a parpadear en una secuencia frenética. El pitido aumentó. Me estaban buscando a mí. No tuve tiempo de pensar. Salí corriendo hacia la torre vivoide, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritara que huir hacia algo alienígena era una locura. Pero entre ser atrapado por esos hombres o enfrentar lo desconocido, elegí lo que al menos no tenía intenciones humanas. Lo humano siempre es más cruel. Mis perseguidores gritaron algo, aunque no alcancé a escucharlo. Sus pasos retumbaron detrás de mí. Yo corrí como nunca. La tierra bajo mis pies vibraba, como si la torre respondiera a mi presencia. Cada zancada se sentía más pesada, más difícil. Era como correr bajo agua espesa. Cuando llegué a la base de la torre, descubrí un acceso. Una abertura irregular, como una boca inmóvil. De su interior salía un aire frío que olía a algo parecido a metal mojado y hojas en descomposición. No podía volver atrás. Aquellos hombres ya estaban cerca. Podía sentirlos, escuchar sus respiraciones, sus pisadas rápidas. Entré. La oscuridad fue total al principio. Solo oía mi respiración y los ecos huecos de mis pasos. Las paredes eran suaves al tacto, aunque no parecían hechas de piedra ni metal. Su textura me recordaba a la piel de ciertos animales, rígida pero flexible, cálida en algunas zonas, fría en otras. Un instante después, la luz verde empezó a brotar desde las paredes mismas, revelando un pasillo largo con formas orgánicas que parecían venas y arterias. Ese resplandor aumentó a medida que avanzaba, como si reconociera mi presencia. El susurro en mi cabeza se intensificó. Una ola de náusea me recorrió el cuerpo.
Sentí como si algo dentro de mí respondiera a la torre, como si una parte ajena de mi mente se conectara a esa estructura viva. Era una sensación nauseabunda, como si me abrieran la cabeza y vertieran recuerdos que no eran míos. Tuve que apoyarme en la pared para no caer, pero lo que ocurrió entonces me heló la sangre. Las paredes se movieron. Se movieron como si respiraran. Y al contacto con mi mano, una serie de símbolos luminosos se encendieron alrededor, formando círculos concéntricos. El mapa dentro de mi mente empezó a superponerse con esos símbolos. Encajaban. Eran lo mismo. Todo era una guía. Una ruta. Un llamado. Pero no solo para llevarme a ese lugar, sino para activar algo dentro de mí. Escuché pasos en la entrada de la torre. Los hombres habían llegado. Uno de ellos gritó furioso, entrando sin titubear. Las sombras de sus cuerpos se proyectaron sobre las paredes vivas. No tenían miedo. Eso los hacía aún más peligrosos. Me levanté y corrí más profundo en la estructura. El pasillo se estrechaba, se curvaba, se abría en cámaras redondas llenas de zarcillos lumínicos que parecían moverse como tentáculos dormidos. Cada cámara era más luminosa, más viva, pero también más opresiva. Hasta que llegué al centro. La sala final era enorme, circular, con un domo elevado que se abría hacia la nada. En el centro flotaba una esfera translúcida, hecha de luz y sombras, girando lentamente. Su superficie estaba cubierta de símbolos que cambiaban cada segundo, como si intentaran imitar un idioma que mi mente no comprendía. Pero que el susurro interno sí. Sentí un tirón dentro de mi cabeza. No físico. Mental. Como si algo quisiera salir, o entrar. La esfera reaccionó a mi presencia. La luz se intensificó. Las paredes vibraron. Y entonces lo entendí. La torre no era un edificio. Era un transmisor. Y yo era la señal que estaban esperando. Mis perseguidores entraron en la sala. Las sombras de sus cuerpos se recortaron contra la esfera luminosa. Uno levantó un arma improvisada. La esfera reaccionó otra vez y un sonido grave llenó la cámara. Mi cabeza estalló en dolor. La luz lo consumió todo. Y el susurro se volvió un grito. La luz que brotó de la esfera me atravesó como una aguja ardiente, pero no quemó mi piel. Quemó algo más profundo. Mis pensamientos. Sentí como un torrente de imágenes que no me pertenecían se estrellaba dentro de mi mente, como si cada recuerdo, cada pensamiento y cada miedo fuera aplastado para hacer espacio a algo ajeno. Me llevé las manos a la cabeza, tambaleándome, mientras el grito del susurro vibraba por todo mi cráneo. Los hombres que me perseguían no entendieron lo que estaba ocurriendo. Se quedaron petrificados por un instante, mirando la esfera como si fuera un sol que acababa de nacer dentro de la torre. Y un segundo después, la luz los golpeó también. No de la misma forma que a mí. A ellos los destruyó. La onda luminosa se extendió como una ola, envolviendo sus cuerpos. Vi cómo sus sombras se estiraban grotescamente antes de que la luz los consumiera. No hubo sangre. No hubo huesos volando. Solo se deshicieron, como si la luz absorbiera cada molécula de sus cuerpos y las desintegrara en silencio. Cuando el resplandor disminuyó, no quedó rastro alguno de ellos. Ni siquiera cenizas. Yo seguía en pie. A duras penas. Pero en pie. La esfera flotaba frente a mí, palpitando como un corazón vivo. Cada pulsación respondía a la angustia que recorría mi cuerpo. Y por primera vez desde que los susurros comenzaron, entendí que no eran voces, ni pensamientos intrusos, ni siquiera órdenes directas. Eran una especie de transmisión. Una onda mental buscando receptores compatibles. La torre, el cráter, los alterados del bosque, todo formaba parte del mismo sistema. Todo estaba conectado.
Y yo, sin saber cómo ni por qué, había sido elegido como uno de esos receptores. Sentí un tirón mental tan fuerte que casi caigo de rodillas. Mis ojos se nublaron, y por un momento perdí la noción de dónde estaba. Me vi flotando en un vacío absoluto, rodeado de luces que se movían como enjambres gigantescos. No eran naves. No eran criaturas. Eran algo intermedio, entidades hechas de luz y geometrías cambiantes, como si se reescribieran cada segundo. No sé cuánto duró esa visión, pero cuando volví a sentir mis pies sobre el suelo, la esfera había bajado, colocándose apenas a unos centímetros de mi rostro. Su superficie vibraba en patrones que ahora, de una forma imposible, comenzaba a reconocer. No podía leerlos. No podía entenderlos por completo. Pero eran señales. Señales que mi mente decodificaba a medias. Eran advertencias. Eran instrucciones. Eran fragmentos de un mensaje más grande. No los comprendía del todo, pero podía percibir la intención. Algo enorme estaba llegando. Algo más grande que las criaturas del bosque, más grande que las sombras en los cielos, más grande incluso que la torre misma. Y yo era parte del proceso. No sabía si era un mensajero, un eslabón, un experimento o un sacrificio, pero la sensación era clara. Mi vida, desde ese instante, ya no era solo mía. La esfera se elevó lentamente y la sala entera comenzó a vibrar. Las paredes se abrieron como pétalos gigantes, revelando corredores que no había visto al entrar. El zumbido se intensificó. La torre se estaba activando por completo. Y yo sabía que debía moverme. No por elección, sino porque la presión en mi mente aumentó, empujándome hacia un nuevo pasillo. Caminé tambaleando, con la visión aún distorsionada. Las paredes de ese nuevo corredor parecían más vivas que las anteriores. Se contraían como si respiraran, y cada expansión dejaba escapar un vapor tenue y frío. A veces, creí escuchar latidos. A veces, pensé ver ojos formarse brevemente en la superficie, observándome desde la textura negra y húmeda antes de desvanecerse. Llegué a una cámara más pequeña, más oscura, donde apenas unas líneas de luz verde recorrían las paredes como venas. En el centro había algo inesperado. Una estructura. Pero esta era humana. Una especie de módulo metálico, parecido a cápsulas de contención que había visto en documentales científicos. Oxidado, golpeado, pero indudablemente hecho por humanos. Parecía arrancado de algún laboratorio y colocado ahí, incrustado a la fuerza en la estructura alienígena de la torre. Me acerqué. El aire alrededor de la cápsula era más denso, cargado con un olor ácido. La superficie tenía marcas de manos humanas, arañazos y abolladuras. Algo, o alguien, había intentado salir de ahí. Y algo más inquietante aún. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Cuando la toqué, la puerta se abrió apenas un poco más, revelando el interior. No había un cuerpo entero. Solo restos. Restos humanos adheridos a las paredes de la cápsula, como si hubieran sido absorbidos desde adentro. Fragmentos de piel, huesos delgados incrustados en el metal, y una masa oscura en el fondo que pulsaba débilmente, como si un órgano siguiera vivo sin necesitar un cuerpo. Retrocedí de inmediato, el estómago revuelto. No quería imaginar lo que había ocurrido ahí dentro. No quería pensar que quizá esa cápsula era el destino de quienes no resistían la llamada. O de quienes habían sido los primeros receptores fallidos. La torre vibró de nuevo. El piso tembló. La luz verde parpadeó. Y el mapa dentro de mi cabeza cambió. Sentí como el trazado mental se reconfiguraba, extendiéndose más allá de la torre, señalando un nuevo destino. Más lejos. Más profundo. Más peligroso. La torre no era el final. Era el inicio. La activación. El mensaje aún no estaba completo. La señal apenas había comenzado.
Salí de la cámara tambaleando, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. La torre parecía contraerse, como si ya no me necesitara dentro. Las luces se apagaban lentamente. El zumbido disminuía. Y antes de salir, escuché algo que me hizo detenerme. Un sonido. Un golpe. Un gorgoteo húmedo proveniente de los niveles inferiores. Algo se movía ahí abajo. No supe qué era. No quise saberlo. Salí de la torre corriendo mientras la estructura entera vibraba con un último pulso. Cuando puse un pie fuera, la abertura por la que había entrado se cerró como si nunca hubiera existido. Miré al cielo. La sombra enorme se había detenido justo encima. El mapa mental ardió. Tenía que seguir caminando. Y en el silencio absoluto del mundo muerto, me di cuenta de que no corría hacia un refugio, sino hacia mi papel en algo mucho más siniestro. La sombra inmensa que cubría el cielo seguía suspendida sobre la torre incluso cuando mis pasos ya me habían alejado varios kilómetros. No era un objeto inmóvil. Pulsaba, respiraba, cambiaba de forma muy lentamente, como si estuviera analizando algo. O a alguien. Cada vez que esa vasta silueta vibraba, el mapa dentro de mi mente latía con ella, como si ambos fueran parte del mismo organismo. Un sistema vivo, sincronizado, del que yo formaba una pieza diminuta e insignificante. No sé cuánto caminé. Perdí la noción del tiempo. Mis piernas se movían solas, empujadas por un instinto que ya no sentía como mío. El horizonte se deformaba, las sombras se alargaban hacia mí más de lo que debería permitir el sol débil que aún iluminaba el mundo. A veces veía destellos entre los edificios derruidos, figuras moviéndose demasiado rápido para ser humanas y demasiado torcidas para pertenecer a cualquier criatura conocida. Pero no se acercaban. Me observaban desde lejos. Como si reconocieran que yo seguía un camino que no debía ser interrumpido. El aire se volvió más denso cuando entré en un sector de la ciudad que había quedado completamente destruido. Lo que antes debió ser una zona residencial ahora era un campo de ruinas, con edificios que parecían haber sido derrumbados desde adentro. Las calles estaban cubiertas por una capa de polvo gris que se deshacía bajo mis botas, y el olor era insoportable, una mezcla de metal oxidado y carne húmeda en descomposición. Pero no había cadáveres. Solo rastros de cuerpos arrastrados, marcas de garras grandes y profundas, y manchas negras que no parecían sangre humana. El mapa mental brilló con un impulso casi doloroso, guiándome hacia un edificio que destacaba por seguir relativamente en pie. Cuando entré, el silencio era tan profundo que me dolieron los oídos. Cada paso resonaba como si caminara dentro de una caverna gigantesca. El interior estaba cubierto de un polvo oscuro que parecía absorber la luz. En las paredes había símbolos. No eran humanos. Tampoco eran los patrones que había visto en la torre. Eran una mezcla. Líneas rectas y curvas imposibles, como si dos lenguajes, uno humano y otro alienígena, hubieran sido fusionados por la fuerza. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío. Entonces escuché los primeros pasos. No venían detrás de mí. Ni arriba. Ni debajo. Venían de todas partes, como si las paredes mismas caminaran. Pero no eran pasos pesados, sino arrastrados, irregulares, húmedos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Quise detenerme, esconderme, retroceder. Pero el mapa mental me empujó hacia adelante, obligándome a continuar por un pasillo estrecho que descendía al subsuelo. La oscuridad se volvió absoluta. Y ahí los vi. No eran humanos. No del todo. No eran las criaturas del bosque tampoco. Eran algo intermedio, una transición, un puente entre lo que había sido y lo que estaba por venir. Cuerpos torcidos, como si las vértebras hubieran sido reacomodadas al azar. Brazos largos, flexibles, con articulaciones adicionales.
Rostros que parecían derretidos, sin ojos visibles, pero con una boca irregular que respiraba con un silbido húmedo. Entre las sombras, sus siluetas temblaban como si estuvieran hechas de materia vibrante. Y todos ellos giraron la cabeza hacia mí al mismo tiempo. Pero no atacaron. No se movieron. Se quedaron allí, respirando, observándome sin ojos. Porque me reconocían. Porque yo ya no era una simple persona que huía. Era un receptor. Un portador de la señal. Uno de ellos dio un paso hacia adelante, su cuerpo doblándose como si fuera de plastilina quebrada. No pude evitar retroceder medio paso. El ser emitió un sonido gutural, y, para mi horror, mi mente lo entendió. No como palabras, sino como intención pura. Me estaban escoltando. Al fondo del pasillo, un resplandor rojizo comenzó a crecer. Las figuras se apartaron, creando un camino para mí. Crucé entre ellos conteniendo la respiración, sintiendo su aroma a humedad rancia pegándose a mi piel. Cada vez que uno se inclinaba hacia mí, podía ver que su carne vibraba con la misma frecuencia que el mapa dentro de mi cráneo. Llegué a una cámara circular muy amplia, iluminada por un círculo de luz roja que emanaba del suelo. En el centro había una estructura cilíndrica parecida a un ascensor industrial, pero más orgánica, como si hubiera sido moldeada con un material húmedo y vivo. Al acercarme, la superficie pulsó lentamente, reconociéndome. El mapa en mi mente ardió de pronto, tan fuerte que caí de rodillas. Imágenes se incrustaron en mi conciencia. No eran recuerdos míos. Eran instrucciones. La luz roja se intensificó, y la estructura comenzó a abrirse, revelando un interior oscuro como un pozo sin fondo. Las criaturas detrás de mí comenzaron a emitir ese silbido húmedo, al unísono, como una especie de canto. La presión dentro de mi cabeza era insoportable. Sentí como algo dentro de mí quería responderles, como si hubiera una parte de mi mente que ya no era completamente humana, una parte que entendía esa llamada. Una parte que estaba lista para entrar en esa estructura viva. Y en ese instante lo vi todo con perfecta claridad. No era un refugio. No era un portal. No era una cápsula de transporte. Era un transmisor. Un transmisor hecho para convertir a los receptores en algo más. Retrocedí, temblando, pero mis piernas ya no me obedecían. La señal dentro de mi mente aumentó, empujándome hacia la cámara como un toro invisible. Cada paso era una batalla, cada movimiento un intento desesperado de resistir. Pero la fuerza que me arrastraba no venía de afuera. Venía de adentro. Cuando estuve a pocos centímetros de la abertura, la vibración cesó de golpe. Las criaturas se callaron. La luz roja dejó de pulsar. Y por primera vez desde que comenzó todo, escuché un sonido proveniente del cielo. Un rugido profundo, distante, que hizo temblar los cimientos del mundo. La sombra gigante descendía. La señal mental cambió de frecuencia. Y entonces comprendí que lo que venía ahora no era un mensaje, ni una orden, ni una visión. Era la llegada. La verdadera llegada. El rugido del cielo no se detuvo. Cada segundo se hacía más grave, más profundo, más constante, como si el firmamento estuviera desgarrándose lentamente. Las paredes temblaron. El piso vibró bajo mis pies. Y el mapa dentro de mi cabeza cambió de forma tan abrupta que solté un grito ahogado. Ya no era un plano. Ya no era una guía. Era un código. Un código que no sabía leer, pero que mi cerebro intentaba descifrar aun cuando yo rogaba por detenerlo. El transmisor vivo frente a mí se contrajo, como si respirara ansioso. Su interior se iluminó con un resplandor azul pálido que se extendió por las paredes de la cámara subterránea. Las criaturas detrás de mí comenzaron a temblar, inclinándose hacia el suelo, como animales sometidos por un depredador invisible. Y entonces lo sentí.
Algo empezó a moverse debajo de mi piel. No era dolor al principio. Era un hormigueo leve en la nuca, un latido distinto al de mi corazón. Después, un calor que se extendió por mis brazos, mis costillas, mis piernas. Un calor vivo, autónomo, que pulsaba con su propio ritmo. Me arrodillé, jadeando, mientras el sudor frío resbalaba por mi espalda. Mi cuerpo estaba respondiendo a la frecuencia del transmisor. No porque yo quisiera, sino porque eso ya estaba dentro de mí. Recordé la esfera en la torre. La luz que me golpeó. La visión del vacío lleno de geometrías vivas. Yo no había salido de allí ileso. Había salido implantado. Portando algo que no terminaba de nacer. Algo que quería activarse. La sombra del cielo descendió un poco más. Ya no parecía una masa uniforme. Tenía capas, como membranas superpuestas. Dentro de ellas se entreveían luces, movimientos, formas que no se parecían a nada conocido. Era un vientre colosal, y la tierra entera era un nido. El transmisor emitió un pulso tan fuerte que me hizo caer de costado. Las paredes se contrajeron violentamente. Las criaturas se acurrucaron, algunas retorciéndose como si les arrancaran la piel desde adentro. Sus cuerpos eran inestables, deformes, abultados por protuberancias que vibraban bajo su carne gris. Y yo entendí la verdad. Ellos no eran enemigos. Eran fallos. Fases intermedias. Versiones incompletas del resultado final. Yo era el siguiente eslabón. El siguiente experimento. El receptor más reciente, el más compatible. Me llevé las manos a la cabeza. No podía pensar con claridad. Ideas ajenas atravesaban mis pensamientos como cuchillos. Formas y sonidos de un lenguaje imposible se incrustaban en mi memoria, en mis recuerdos, derrumbando imágenes de mi vida pasada como si fueran castillos de arena. Por un instante, vi la vecindad. No como era, sino como un eco, un recuerdo doblado. Las puertas rotas. Los juguetes abandonados. Sombras moviéndose detrás de las ventanas vacías. Todo reconstruido por mi mente como un espectro. La sombra del cielo emitió un destello. El mapa mental ardió. La cámara subterránea vibró como un órgano gigantesco. Y entonces comencé a escuchar algo nuevo. No venía de afuera. Venía de adentro de mi cráneo. Eran patrones. Ritmos. Impulsos eléctricos. No voces, pero sí algo que intentaba comunicarse conmigo. Algo que esperaba respuesta. Una semilla que despertaba. Mi visión se nubló. Las luces de la cámara se alargaron. El transmisor se abrió como un capullo. El interior era una mezcla de carne viva y metal oscuro. Una cuna que respiraba. Una máquina hecha para moldear cuerpos, no para destruirlos. El aire dentro era templado, húmedo, casi tibio, como si hubiera algo vivo esperando ser habitado. Yo quise correr. Quise negarme. Quise que mis piernas obedecieran. Pero la presión dentro de mi cabeza aumentó hasta volverse insoportable. No era una orden. Era una sincronización. Las criaturas se levantaron lentamente, acercándose en silencio. No para atacarme, sino para rodearme, guiándome hacia la abertura. Sus cuerpos vibraban en la misma frecuencia que la semilla dentro de mí. Ese temblor era una bienvenida. Una señal de aceptación. Yo era parte del proceso. La sombra del cielo tocó finalmente la torre en la superficie. Y la tierra entera se apagó. El aire se volvió denso, casi líquido. Las luces se extinguieron por completo. Solo el transmisor quedó iluminado, emanando un resplandor azul que parecía llamar a algo más allá de este mundo. Algo que ahora descendía. Mi cuerpo dejó de luchar. Las manos me temblaban. Sentí como mis músculos respondían a impulsos que no eran míos. No era posesión. Era un alineamiento.
Cuando la vibración de la sombra atravesó las capas del subsuelo, mis huesos respondieron. El transmisor vibró como un corazón ansioso. La semilla dentro de mí despertó del todo. Mi piel se estiró. Mis dedos se entumecieron. Mi columna vertebral se tensó como un cable a punto de romperse. Y en ese instante, por un segundo, recordé quién era. Recordé mi vida, mis días pobres pero tranquilos, mis pequeñas alegrías, lo que había perdido, lo que todavía dolía. Sentí un dolor profundo al recordar a los que ya no estaban. A los que esta invasión había arrancado del mundo. Ese dolor me hizo recuperar 1 centímetro de control. Un solo centímetro. Un respiro. Me levanté temblando y di un paso atrás. La cámara entera reaccionó. El transmisor se agitó, como un animal sorprendido. Las criaturas siseaban sin tener boca ni cuerdas vocales. Y la sombra en el cielo lanzó otro destello que atravesó los suelos como una lanza. Mi cuerpo respondió con un espasmo que me hizo caer al suelo. El dolor era insoportable. Pero seguía consciente. Todavía no me había convertido. Todavía no era completamente suyo. Y entonces comprendí algo aterrador. No quedaba mucho tiempo. Estaba a minutos, o segundos, de dejar de ser humano para siempre. Y si quería morir siendo yo, tenía que hacerlo antes de que la transformación terminara. El dolor me atravesaba como un rayo constante, desde la base del cráneo hasta la columna completa. No era un dolor humano. Era una fuerza que quería moldearme desde adentro, estirando mis huesos, abriendo mis venas para alojar algo invisible que pedía nacer. Cada palpitación era un golpe seco contra mi conciencia, una amenaza de apagar la última chispa de lo que quedaba de mí. El transmisor vibró, respondiendo a la sombra gigantesca que ya cubría el cielo por completo. El mundo estaba sumido en oscuridad. Ni el sol ni la luna ni las estrellas tenían espacio en ese firmamento invadido por la criatura inmensa que lo devoraba. La tierra olía a óxido, humedad y putrefacción. El aire mismo parecía descomponerse. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas ya no tenían forma definida. Sentí como los huesos de mis rodillas se desplazaban, acoplándose a un patrón extraño que no correspondía a ningún cuerpo humano. Un latido ajeno recorría mis venas, empujando mis músculos hacia nuevas posiciones. Mi piel temblaba, y por debajo de ella se movían sombras, como insectos atrapados tratando de escapar. Mi respiración se volvió irregular. Cada inhalación producía un silbido extraño en mis pulmones, como si se hubieran llenado de cavidades nuevas. Mi visión se dividía en 2, y luego en 3, superponiendo imágenes del transmisor, de las criaturas deformes que me rodeaban y de la sombra del cielo, todo al mismo tiempo. Sabía que no me quedaba mucho. No quedaba casi nada. Pero aún respiraba. Aún pensaba. Aún recordaba mi nombre. El transmisor dio un pulso tan fuerte que el suelo se abrió en grietas finas. El resplandor azul se volvió blanco, cegador, y sentí como mi cuerpo era atraído hacia la abertura viva en el centro de la sala. Las criaturas se acercaron, inclinándose, temblando al ritmo de mi transformación. No me tocaban. No necesitaban hacerlo. La señal dentro de mí emanaba con fuerza, llamándolas. Yo era el último receptor. El definitivo. El que había sobrevivido más tiempo sin convertirse en una aberración incompleta. Mi cuerpo fue levantado del suelo por fuerzas que no podía ver. No había viento, ni manos, ni maquinaria. Era la energía, la frecuencia, los pulsos que vibraban dentro de mis huesos. Mis brazos se extendieron sin que yo lo ordenara. Mis dedos se alargaron, las uñas se desprendieron. Mi mandíbula se tensó tanto que escuché un crujido. Mi piel cambió de textura. Mi sangre dejó de sonar como sangre. Mi corazón no latía donde debía. Pero seguía pensando.
Mientras flotaba hacia el transmisor, un pensamiento me atravesó inesperadamente. El recuerdo de mi hija. No su rostro exacto, no su voz, pero sí la sensación de su presencia, ese calor pequeño y frágil que había sido mi única razón en la vida. Y en la muerte también. Ese recuerdo fue como una chispa en un mar de tinieblas, un último intento de mi humanidad por no desaparecer del todo. La cámara tembló. El transmisor se abrió completamente. El cielo rugió con un sonido que no parecía un sonido, sino un pensamiento gigantesco, una orden cósmica. Mi cuerpo fue succionado. No sentí caída. No sentí el impacto. Solo sentí como la carne que quedaba de mí se fusionó con la masa viva y fría del transmisor. Era como entrar en un útero gigantesco, viscoso, donde cada centímetro de mi piel era examinado, moldeado, reescrito. Las paredes me rodearon, comprimiéndome sin romperme, estirándome sin desgarrarme. Mi conciencia se diluyó. Mis recuerdos se distorsionaron. Mi nombre dejó de tener forma. Durante un instante, ya no fui Don Ramón. Fui un patrón. Un código. Una memoria en transición. Pero justo antes de que mi mente se rindiera por completo, la torre, lejana en la superficie, emitió un destello inmenso, respondiendo al transmisor. La sombra del cielo vibró y cambió de color. El mundo entero pareció contener la respiración. El transmisor me fusionó con la señal. Mi cuerpo murió. Pero algo dentro de mí siguió vivo. No como un alma. No como un fantasma. No como un recuerdo. Seguí vivo. Como una parte integral del mensaje. Una interfaz. Un traductor. Un puente. La sombra en el cielo descendió por completo, tocando la superficie del planeta. Pude sentir, desde alguna dimensión distorsionada donde flotaba, cómo su presencia perforaba la corteza terrestre, extendiendo sus raíces vivas y luminosas en cada rincón del mundo. Era una entidad que no destruía por odio ni hambre. Destruía para reconstruir. Para rehacer el mundo bajo su diseño. Y yo formaba parte de ese diseño. Mi conciencia, ahora sostenida por impulsos que viajaban a través de redes vivas que reemplazaban el aire mismo, observó cómo las criaturas incompletas de la cámara se arrodillaban. El transmisor me absorbió completamente. Mi forma física dejó de existir. Pero algo mío permaneció. Disperso entre las conexiones de la red alienígena que ya cubría la superficie. Sentí la presencia de otras mentes perdidas, como ecos rotos. No eran humanas. No eran mis vecinos. Eran otros receptores que habían fallado, fragmentos de conciencia atrapados en la oscuridad. Algunos apenas recordaban haber sido vivos. Otros eran solo impulsos automáticos, residuos de miedo y dolor. Y yo me convertía lentamente en uno de ellos. La última chispa de mi pensamiento humano se preguntó cuánto faltaría para que olvidara completamente quién había sido. Mis recuerdos se deshacían como humo. La vecindad. Las risas. El hambre. El sol. La pobreza. La nostalgia. Todo se volvía difuso. Lo único que permaneció más tiempo que el resto fue una sensación cálida, un eco pequeño y casi apagado de una niña abrazando mis piernas hace muchos años. Y entonces, incluso eso se desvaneció. Cuando la sombra terminó de cubrir el planeta, la señal recorrió cada rincón del mundo. Y en ese instante final, antes de integrarme por completo al patrón alienígena, supe lo que había ocurrido desde el comienzo. No era una invasión. Era una siembra. Una reescritura de la vida. Y yo. Era uno de los primeros frutos. Mi muerte fue solo el principio de lo que vine a convertirme. Y aunque ya no existo como hombre, sigo aquí. Dentro de la señal. Dentro de la sombra. Buscando nuevos receptores. Esperando.
no te doy otra nomás porque presta para que